Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en esta conferencia de prensa. Estamos el senador Patricio Martínez, la senadora Marta Tagle y la de La Voz, con la intención de hablar nuevamente sobre lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, la calidad del aire y sobre todo hablar un poco también sobre las medidas que se han implementado en materia de movilidad en los últimos años, que desafortunadamente no han sido suficientes, no han sido eficientes y han impactado de manera negativa la calidad del aire en nuestra Ciudad de México. En el año 2004, el libro del récord Guinness declaró a la Ciudad de México como la más contaminada del planeta. Estamos hablando que desde el año 2004 ya se nos había dado este aviso y pareciera a veces que es nuevo lo que viene ocurriendo y se toman medidas tan al aventón que pareciera que estamos todos extrañados, que las autoridades no sabían que iba a ocurrir pues esta emergencia que todos estamos sufriendo y padeciendo, y no nada más los que vivimos en la Ciudad de México, sino también todos aquellos que trabajan en la Ciudad de México y después regresan a sus estados de origen. Se estima que el transporte causa 20.4% de la emisión de gases de efecto invernadero, de los cuales el 16.2% proviene de automóviles de uso personal. Según ONU Habitat, el 77% de la inversión en infraestructura se destina a proyectos que benefician automóviles privados, cifra que se replica en el caso de la Ciudad de México. Y queremos dar, porque además hay que encontrar también la parte propositiva, que me parece crucial, medidas muy puntuales a favor de la movilidad sustentable. Primero, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental afirmó que es necesario invertir en la transformación del transporte público, su electrificación, para que se reduzca el uso del automóvil en las ciudades, puesto que el sector transporte es el que más contamina. Es necesario también invertir en el transporte público para que sea más rápido, transporte público eficiente, no motorizado, seguro, cómodo, para que los capitalinos se desplacen. Y ojo, el tema de regular las marchas ha sido una insistencia desde hace ya muchos años. Ojo, no queremos privar a nadie de la libertad de expresión, pero sí hay que encontrar el equilibrio entre libertad de expresión y libertad de tránsito. Hay una iniciativa firmada incluso por todos los partidos políticos para regular las manifestaciones públicas en este Senado de la República, que también está pendiente. INEGI señala que en la zona metropolitana del Valle de México el 29% del total de viajes diarios se realiza en automóvil privado y el 60.6% en transporte público concesionado. ¿Qué quiere decir? Metro, metrobús, microbús, combis, autobús, suburbano. Por eso es tan importante apostarle al transporte público sustentable, cosa que al día de hoy no se ha hecho. Insisto, se han privilegiado las políticas públicas que incentivan el uso del automóvil. El sistema de transporte colectivo Metro genera 6,000 millones de pesos al año, del cual el 80% se destina a gasto de nómina y gasto corriente. Solamente el 10% se destina a cuestiones técnicas y 10% se destina a reparaciones. Es una tragedia hoy el abandono en el que se encuentra el metro en la Ciudad de México. Urge rescatarlo, y el dinero del alza en la tarifa, pues no vemos con claridad que se esté yendo para eficientar este transporte como lo es el metro, fundamental para la ciudad. Y también desde aquí hemos insistido en que el gobierno de la Ciudad de México clarifique en qué se está invirtiendo
todo lo que se está ganando con este aumento al transporte, concretamente al metro. En una década, el parque vehicular de la zona metropolitana del Valle de México se incrementó más del doble, al crecer 145%, pasando de 3.3 millones de unidades motorizadas en 2004 a más de 5 millones en 2014. Esto agrava la crisis que tenemos de tránsito y las emisiones contaminantes. Reducir topes, los topes afectan las suspensiones, especialmente cuando no están pintados o tienen la señalización adecuada, pero también frenan autos y contribuyen a la contaminación, y que va muy de la mano la reducción de topes con la cantidad de baches que tenemos en la ciudad. Cada bache que va uno esquivando es mucho más tiempo en el automóvil y mucha más contaminación. Y quiero cerrar con el tema del nuevo reglamento de tránsito. En su momento, el maestro Ricardo Torres Jardón, investigador del Grupo de Físico-Química Atmosférica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, advirtió que el nuevo reglamento de tránsito de la Ciudad de México provoca un aumento de la contaminación con medidas como la disminución del límite de velocidad, pues los motores están diseñados para alcanzar su funcionamiento óptimo a los 80 o 70 kilómetros por hora, y la prohibición de la vuelta continua a la derecha al generar una mayor concentración de vehículos. Urge que el reglamento de tránsito sea desechado y sustituido por otro que se pueda construir desde la Comisión Ambiental de la megalópolis. Cuando les conviene, se trata de hablar de la necesidad de impulsar políticas públicas en conjunto Estado de México, y ahorita vemos una pugna entre el gobernador Erubiel Ávila y el jefe de gobierno del Distrito Federal, por, bueno, si me estás echando tú la contaminación o yo te estoy echando a ti la contaminación. Esta pugna me parece completamente ridícula. El jefe de gobierno se tiene que hacer responsable por lo que ocurre en la Ciudad de México y ver de qué manera hace un replanteamiento del nuevo reglamento de tránsito que no ha funcionado. Tan no ha funcionado que cuando tenía que entrar en vigor, pues sí entró en vigor, pero no había sanciones, no había multas, no había nada. Y nosotros insistimos en su momento que se hiciera un replanteamiento y no quiso hacer este replanteamiento, y ahorita pues estamos viendo las consecuencias. La contingencia es producto de la negligencia que ha tenido el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, por la distracción en muchos otros temas que pues muy probablemente para él sean importantes, pero para los capitalinos hoy la calidad del aire se convierte en el tema prioritario. Uno no es eficiente cuando sales a las calles de casa, te arden los ojos, te duele la cabeza, te duele el pecho, ya no sabes ni qué hacer, y así vamos a vivir en la Ciudad de México en los próximos años si no hacemos algo y actuamos de manera diferente. Y me parece muy importante que esté aquí el senador Jesús Casillas para que también nos pueda compartir como presidente de la Comisión de Movilidad. Yo espero que podamos impulsar acciones muy concretas desde este Senado de la República para que las cosas cambien en la ciudad y se dé un nuevo rumbo a las políticas públicas de movilidad que hasta el momento se han implementado y que han afectado seriamente la calidad del aire negativamente. Y cedo el uso del micrófono a la senadora Martha Tagle. Bueno, yo me sumé a esta conferencia porque me parece inconcebible que a 3 días de la contingencia ambiental en la Ciudad de México estemos envueltos en dimes y diretes entre el Ejecutivo del Estado de México y el de la Ciudad de México. Y que además tenga que entrar al quite el Ejecutivo Federal. Total que de ninguno de los tres se hace uno. Y lo cierto es que los que estamos siendo afectados somos los ciudadanos que habitamos en esta ciudad. Y además es importante recalcar que es un hecho
que la contingencia no se generó de manera espontánea, no fue un asunto que de repente, por algún asunto del destino, llegó. Hay responsabilidades muy concretas y esas son las que se tienen que fincar, porque es un hecho que los índices de contaminación durante todos estos meses han sido muy elevados y no se tomaron medidas preventivas para evitar a los niveles que hoy están afectando a los ciudadanos. Y además me parece increíble cómo se encuentra el gobierno prácticamente paralizado sin mandar señales claras a la ciudadanía de qué acciones tomar, sobre todo para prevenir daños a la salud. Hoy, simple y sencillamente, como un ejercicio de participación ciudadana, en mi cuenta de Twitter pregunté cuántas personas estaban sintiéndose afectadas en su salud por la contingencia. Hubo una gran cantidad de respuestas. Y sin embargo, yo no veo por parte del gobierno ni una sola campaña de medidas hacia la ciudadanía para atender las afectaciones de salud e incluso para prevenir que la gente se siga viendo afectada por la contingencia que estamos viviendo, y sí veo dimes y diretes entre el gobernador y el jefe de gobierno. Me parece muy importante recalcar acá que tiene que ver con todo un diseño de política pública en materia de movilidad, sin duda, que además también es muy preocupante que, como en muchas cosas en la Ciudad de México, vamos en franco retroceso, que lo que menos esperábamos es que en este tema también retrocediéramos y que tiene sin duda que ver con afanes más de tipo político que el interés de la ciudadanía. El reglamento de tránsito fue uno de ellos, pero hay muchas otras medidas que se han tomado por parte del jefe de gobierno precisamente para aumentar popularidad y no para atender los problemas que se viven en esta ciudad. El llamado desde el legislativo ahora es que asuman las responsabilidades, que actúen y que realmente velen por los intereses de la ciudadanía. Senador Patricio Martínez. Gracias, muchas gracias a la senadora Mariana Gómez del Campo, que hace unos momentos platicábamos en la sesión, como lo hacemos con frecuencia, cambiando impresiones de los más variados temas, y me comentaba de lo que es esta problemática que habría de exponer en unos minutos en esta conferencia de prensa, y me ha invitado hace, insisto, unos minutos que lo hizo. Entonces, no traigo ninguna preparación específica, sin embargo, dejo testimonio de que tengo que usar, por razones de salud personal y problemas pulmonares, esto que resulta ya indispensable para filtrar un poco el aire que estamos respirando, no solamente los que viven en la Ciudad de México, sino los que trabajamos en ella. Y aclaro, los problemas de la Ciudad de México no son solamente interés de la Ciudad de México o de la zona metropolitana, lo son de toda la República, y lo digo aquí, en donde se reúne la representación de la República. La República toda es propietaria de la Ciudad de México, y la República toda tiene interés en lo que ocurre en la Ciudad de México. Así estemos allá en la frontera, a 2,000 kilómetros de distancia, tenemos participación e interés de lo que ocurre en la Ciudad de México, porque tenemos un país con macrocefalia, tenemos un país con una gran capital que ha sido el centro político, económico, religioso, histórico de nuestro gran país. Y conforme ha ido creciendo la República, ha ido creciendo de manera desorbitada este centro, sin que se vayan desarrollando polos alternos, como ocurre en otros países, en donde los corporativos, en donde los centros de investigación, en donde las más variadas actividades van desarrollando otros polos, y no solamente en Nueva York, en Washington o en la capital, hablemos de España, Madrid, o de otros muchos países. Me parece que ese es uno de los graves problemas que tenemos. En la medida en que no hagamos acciones contundentes para polos de desarrollo en toda la geografía nacional,
seguiremos teniendo esta macrocefalia. Cuando además, atendiendo a lo que es el aspecto de la emergencia, bueno, lo que esperamos es una acción ejecutiva contundente que nos saque de esta nube de humo en la que estamos sumidos los que estamos habitando el área metropolitana. Por otra parte, yo creo que incentivos a los automóviles eléctricos, yo creo que incentivos a las empresas y a los trabajadores que vayan haciendo una adecuada distribución geográfica de el empleo, el empleado y el empleador, de manera que no tengan que cubrirse esas distancias para ir y venir al trabajo, sino que se vayan constituyendo pequeños polos de habitantes que tienen su mundo ahí circunscrito a unos cuantos kilómetros a la redonda, sin esos gigantescos viajes del Estado de México a la Ciudad de México y viceversa para dormir o para trabajar. Creo que, por otra parte, incentivos para que se tengan todas las acciones que permitan bajar a corto plazo y en acciones ejecutivas que de inmediato resuelvan el problema que tenemos para respirar en esta ciudad, se requieren y sin duda serán apoyadas más allá de la descalificación y más allá de los desacuerdos. Lo mencionaba la senadora, las marchas vienen de tierras lejanas, de los confines de todo el país, a protestar, a presentar su problemática en la Ciudad de México. ¿A qué podemos aspirar en estos momentos? En estos momentos a lo que podemos aspirar es a que haya un impas, a que haya un paréntesis, a que haya un bajar el tono de los reclamos en la Ciudad de México mientras tengamos esta circunstancia. El viajar del aeropuerto al Senado y tener una hora u hora y media adicional para llegar al Senado desde el aeropuerto porque está una marcha interfiriendo el tráfico en Insurgentes, no es nada más la libertad de expresión y de manifestación a la que tienen derecho los que vienen a reclamar algo de cualquier estado del país. Es también apelar a su conciencia ciudadana y a su responsabilidad ante las circunstancias actuales, pidiéndoles que mientras salimos de esta emergencia se detengan este tipo de manifestaciones que tienen una emisión gigantesca de gases por los rodeos que tienen que hacer todos los automóviles, por la cantidad de vehículos que se ven en áreas congestionadas y que esas áreas congestionadas son emisoras de una gran cantidad de gases por razones obvias, y en donde lo que debemos buscar y a lo que debemos aspirar es a que se le dé una máxima celeridad al tránsito vehicular, por lo pronto a que se le den las máximas facilidades a todos aquellos que están emitiendo de manera inconsciente o en donde no se les puede cargar a ellos solos la responsabilidad, a que se les den las facilidades para que se eviten estas emisiones y que salgamos pronto de esta situación. Estoy seguro que quienes son conocedores de estos temas, como mi compañero senador Jesús Casillas, que está enfocado a todo lo de movilidad por ser presidente de la comisión, tendrán mejores opiniones, pero la mía es, por lo pronto, la Ciudad de México no es nada más ciudad orgullo de los que la habitan, sino es patrimonio de todos los mexicanos, así vengamos de la frontera sur, de la frontera norte o de cualquier punto de la costa del Pacífico o del Golfo de México. Muchas gracias. Bueno, y ahora el senador Jesús Casillas, como presidente de la Comisión de Movilidad. Gracias, senadora. Pues prácticamente mis compañeros ya expusieron la situación y las posibles propuestas de solución a esto, que no es un asunto menor. Hablar de la contaminación en la Ciudad de México no se trata de hablar solamente de una irritación de garganta
o una irritación de ojos o una molestia. Estamos hablando que la contaminación, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es la responsable, en muchos casos, de muertes asociadas con el corazón, con cáncer de pulmón y con las enfermedades respiratorias. Se acentúa también la crisis para aquellas personas que padecen asma. Es decir, la contaminación se puede traducir en un gran veneno que está en la atmósfera y que nos debe de llamar la atención y la reflexión. Ya se dijo aquí cuáles son las posibles soluciones. Y efectivamente ya se hablaron del tema de las marchas, no necesariamente de la contaminación que se va a generar por los congestionamientos viales y que de alguna manera emiten más gases de efecto invernadero o la emisión de gases de carbono negro, sino también pues quienes participan de estas marchas, que está en riesgo su salud, y que hay que hacer un llamado a las autoridades del Distrito Federal, no solamente para que no otorguen las autorizaciones necesarias para la celebración de marchas, sino también el poder persuadir a los participantes de una marcha, haciéndoles saber el daño que le puede ocasionar a la salud, participar de actividades al aire libre bajo una contingencia de esta naturaleza. Hemos visto ya, así desde hace mucho tiempo, cómo el vehículo automotor ya está causando estragos. No solamente lo que está generando a manera de contaminación o a manera de muertes por accidentes viales, sino también pues el daño que le está ocasionando a nuestras zonas metropolitanas, porque si hoy esto está ocurriendo en la Ciudad de México, no tengan duda que las previsiones que se tienen en términos ambientales para este ciclo primavera-verano, se prevén temperaturas altas que no solamente se van a generar aquí en la Ciudad de México, y que cualquiera de las 59 zonas metropolitanas del país pueden estar en una circunstancia parecida. Lo que quiero decir es que las políticas públicas orientadas a la autorización a privilegiar el uso del automóvil particular, pues no han dado buenos resultados. Yo no he visto, por ejemplo, que aquí se haya determinado un carril exclusivo, por ejemplo, para vehículos que vayan transportando de 2 o más personas, carriles preferentes. Esto con la intención de poder hacer conciencia entre los ciudadanos de compartir el vehículo, y que en lugar de que 3 vehículos transporten a 3 personas, un vehículo transporte a 3 personas, y que puede de alguna manera reducir, pues no solamente en términos de tránsito, de tráfico, sino también reducir las emisiones. El establecer y hacer más severos los estándares en cuanto a la verificación vehicular, porque por muy nuevos que sean los vehículos, también emiten contaminantes, que muchos vehículos, contaminando poco, al final se contamina mucho. Entonces hay que hacer más severas las mediciones para que de alguna manera esta sea una forma en la que muchos vehículos dejen de circular. Es decir, muchas propuestas. Lo que sí es que es un tema de reflexión, es un tema de salud, es un tema de muerte, es un tema que no puede pasar por alto, y que aquí manifestamos no solamente nuestra preocupación, manifestamos nuestra voluntad de trabajar, de coadyuvar y de hacer lo necesario para que podamos revertir una situación que, insisto, ya se está tornando grave en la Ciudad de México, y que no tenemos duda pronto se verá en alguna otra ciudad de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Gracias a Mariana, nuestra secretaria de la Comisión de Movilidad, a Marta Tagli y a mi compañero Patricio Martínez, que de alguna manera representamos a grupos parlamentarios que estamos convencidos no solamente de que hay que poner manos a la obra, sino que tenemos que trabajar para ir revirtiendo estos esquemas en los que, pues por beneficiar un sistema de transporte en exclusivo, hoy estamos padeciendo las consecuencias. Por su atención, muchísimas gracias.